Lectura de novela, el uso de comillas, los tipos de narrador. Semana 14, sexto grado. Un saludo y un fuerte abrazo para Alexandra Michelle, Manuel, Alex, Luis, Alejandro, Blanca Flores, Josué Ismael y Noemí. Muchas gracias por sus comentarios y por estar siempre pendiente de los videos. Como siempre, les recomiendo realizar una lectura despacio y las veces que sean necesarias hasta comprender el contenido y luego resolver cada una de las actividades. Comencemos. Anticipación. Iniciamos con esta actividad. Van a completar la siguiente ficha para planificar un texto narrativo, iniciando por el narrador. ¿Quién contará la historia? Si será un narrador protagonista, un narrador omnisciente o un narrador testigo. Luego los personajes, el espacio donde se desarrollan los hechos y el ambiente, cuál será la época. En este caso, la propuesta que yo les traigo como ejemplo, el narrador será José, es un narrador protagonista. Los personajes serán José, abuelo, mamá, papá y amigo de papá. Luego vamos con el espacio, que sería la casa, el trayecto que recorre a los trabajos de los papás. Y luego el ambiente serían vacaciones de José. Continuamos siempre con las actividades de anticipación. Vamos a escribir brevemente cuáles serán las acciones principales para el inicio, el desarrollo, el clímax y el desenlace. En el inicio tenemos aquí se va a tratar la narración de que José busca un oficio para cuando sea grande. En el desarrollo, preguntar a mis conocidos sobre sus ocupaciones y poder elegir mi trabajo. Y en el desenlace, debo conocer todos los trabajos y luego decidir el que más me guste. Debo estar atento para elegir. Luego pasamos a las actividades de construcción. Vamos a leer un fragmento de la novela La Isla del Tesoro. Y luego vamos a responder en el cuaderno de qué acciones tratará la lectura. Leemos lo que está subrayado y luego contestamos la pregunta. Jim, dijo Silver, cuando nos quedamos solos, si yo salvé tu vida, tú has salvado la mía, y no lo olvidaré. He visto al doctor con el rabo del ojo hacerte señas para que te escaparas, y te he visto a ti decir que no, tan claro como si lo oyera Jim. Esa es una en tu cuenta. Esta es la primera vislumbre de esperanza que he tenido desde que falló el ataque, y te lo debo a ti. Y ahora, Jim, vamos a meternos en esta casa de tesoros, con órdenes selladas. Además, y no me gusta, y tú y yo tenemos que estar juntos, hombro con hombro, como quien dice, salvaremos nuestros pellejos contra viento y marea. Vamos a responder la pregunta que tratará de una aventura para buscar un tesoro y eso implica mucho peligro para ellos. Luego continúan con la lectura, completan toda la lectura, la pueden leer varias veces para que vayan comprendiendo y luego, cuando se termina la lectura, vamos a contestar las siguientes preguntas. ¿A qué aventuras se enfrentan los personajes? ¿Cómo describe a los piratas? Y tenemos que a la casa del tesoro. Esa sería la aventura en la que se enfrentan. Luego, ¿cómo describe a los piratas? Como descuidados, de buen talente por la travesía. Continuamos con la lectura y seguimos siempre en la parte de la construcción. Vamos a responder las preguntas. ¿Qué tipo de narrador posee el fragmento leído? Protagonista. Clasificamos los personajes del texto en protagonistas y secundarios. Estos serían los protagonistas y estos los secundarios. Identificamos el ambiente y el espacio del texto. Más adelante se lo voy a mostrar. Explicamos qué tipo de novela es La Isla del Tesoro. Es una novela de aventura. Escribimos un párrafo
sobre lo que creemos que pasó después del texto leído. Aquí tenemos el ambiente. La isla del tesoro narra una aventura de un tiempo lejano, en el que todavía habían piratas y tesoros escondidos en islas desiertas. En esta novela, un mapa de una isla cae en manos del joven Jin. El mapa indica el lugar donde el mayor pirata de todos los tiempos ha escondido su botín. Y luego la última pregunta, ¿qué podemos agregar esto? Jin huye trepando por las velas de la nave y mata a su perseguidor de un tiro. Silver roba algo de dinero y escapa. El resto de los marineros volvieron a Bristol y se repartieron el tesoro. Jin contó que en la isla habían dejado parte del tesoro, pero que al menos él no iría a buscarlo. Ustedes pueden o tomar esta opción o crear su propio final. Siempre en el espacio de construcción vamos a ver el uso de comillas. Leemos la información. Las comillas son signos ortográficos que sirven para destacar una frase o para resaltar el título de un libro o el título de una conferencia. En algunos países su uso es variado. En Francia o Suiza se coloca un espacio entre el signo y el texto, como se observa en este ejemplo. En los países de habla hispana se coloca sin espacio, como se observa aquí. Son angulares, como se observan aquí, y se mencionan a continuación algunos de sus usos. El primero, los títulos de temas de conferencias, seminarios, discursos, cursos impartidos en universidades y programas de investigación. Por ejemplo, la conferencia sobre, y aquí está entre comillas, importancia de la alimentación saludable. También se usan en los títulos de los capítulos de un libro o los títulos de artículos en periódicos y revistas. Por ejemplo, los retos del Internet. Y además se usan para las palabras o frases escritas con doble sentido, empleadas en una aceptación especial o irónicamente. Por ejemplo, te lo digo con total franqueza. Ahora vamos a poner en práctica lo aprendido. Escribimos las comillas donde corresponden. Vamos leyendo y vamos viendo en dónde vamos a colocar las comas. La conferencia trató el tema, aquí inician las comillas, terminan aquí. Los títulos de los cuentos que escribió Hans Christian son El patito feo, entre comillas, El traje nuevo del emperador, Jack y las habichuelas mágicas. Estas también irían entre comillas. Y así vamos a continuar leyendo y viendo en dónde van las comillas y al final les tiene que quedar así. ¿Sabías que existe un uso generalizado de las comillas inglesas en el ámbito latino que dificulta el empleo correcto de las comillas españolas? Comillas inglesas serían estas y comillas españolas estas. También existen las comillas simples, como esta. Vamos ahora a ver los tipos de narradores. Leemos la información sobre los tipos de narradores. El narrador es la voz que cuenta la historia dentro del relato. Puede ser de los siguientes tipos: narrador omnisciente, narrador protagonista, narrador testigo. ¿Quién es el narrador omnisciente? Es el que utiliza la tercera persona. Él o ella, ellos o ellas, conocen los pensamientos, sentimientos de los personajes y todo lo que concierne a la historia. Por ejemplo, aquí está un ejemplo de narrador omnisciente. El narrador protagonista utiliza la primera persona, yo. Narra hechos que ha experimentado desde su rol como protagonista de la historia. Ejemplo está este. Narrador testigo utiliza la primera y la tercera persona, sin ser el protagonista. Narra sucesos en los que estuvo presente como observador. Ejemplo es este. Ahora vamos a redactar un ejemplo de narrador omnisciente,
protagonista y testigo. Y estos serían, aquí tenemos el narrador omnisciente, el narrador protagonista y el narrador testigo. Estos son fragmentos de la novela El Principito, de un capítulo de esta novela. Seguimos en el espacio de construcción. ¿Se recuerdan la actividad con la que iniciamos? En este momento ya van a redactar poniéndole título y que vaya completo, que lleve sus partes, inicio, desarrollo y desenlace. Y yo les traigo mi propuesta. Ustedes van a ver si la dejan, la mejoran o hacen su propia propuesta. El título sería En busca de un oficio. Inicio, desarrollo y desenlace. Y ustedes ven si lo van a retomar, lo mejoran o hacen su propia versión. Y pasamos a la consolidación. En la consolidación lo que se va a hacer es revisar su novela, el proceso de redacción de su novela. Lo van a redactar ya sea en páginas o en el cuaderno según se les indique en clase. Y luego van a la parte de la evaluación. Van a marcar según consideren que lo han hecho. Y por último van a realizar la tarea. Y con eso terminamos el desarrollo de este contenido. Que tengan un bonito día.